¿cómo ve usted las relaciones en adelante frente a esta triste realidad con Estados Unidos, teniendo en cuenta dos cosas? Por un lado, y la misma pregunta para el doctor Rico, por un lado, el presidente Santos ha insistido y lo recalcó en el discurso cuando recibió el Premio Nobel de la Paz en Oslo, en el hecho de que, según él y según otras personas importantes en América Latina, la guerra contra las drogas ha sido un fracaso y que hay que replantear otra política que no sea guerra contra las drogas. Pero el presidente Trump, en el discurso de posesión y en el que acaba de dar en el Congreso de los Estados Unidos, ha dicho mano dura y guerra contra el narcotráfico y contra las drogas. ¿Para dónde vamos? Juan, tal vez 3 puntos muy rápidamente. Yo creo que incluso la cifra va a ser mayor. El crecimiento en el año... ¿La cifra de cultivos? De cultivos. En el año 2014 fue del 39%. En el 2015 del 42%. En el 2016 nada cambió en términos positivos para pensar que la tasa de crecimiento sea menor. Más aún, hay unas razones para pensar que debieron subir en un número por lo menos igual a este 40% ponderado. Si eso es así, cuando salga la cifra vamos a estar alrededor de 220.000, 225.000 hectáreas de narcocultivos en Colombia, una cifra que nunca habíamos tenido, nunca. Yo no tengo la menor duda de que a partir de esa cifra, teniendo un nuevo gobierno en los Estados Unidos, el de Trump, que ya dijo además expresamente que iba a trabajar para disminuir el ingreso de drogas a territorio norteamericano, las relaciones entre los dos países se van a volver a narcotizar. Entonces, la cifra que maneja usted son 225.000 hectáreas sembradas de coca. Entre 220 y 225, calculando que durante el 2016 la tasa de crecimiento fue igual, similar a la 2014 y 2015, es decir, un 40%. Juan, yo tendría que decir que la verdad es que este gobierno se ha preocupado muy poco por el tema de las drogas y ha hecho aún menos. El presupuesto para la erradicación ha caído en 2/3 partes en el gobierno del presidente Santos. Es decir, disminuimos sustantivamente el presupuesto dedicado al tema de erradicación y no ha habido un aumento sustantivo en el presupuesto de desarrollo alternativo o de programas de sustitución. Y además, todas las políticas del gobierno, una detrás de la otra, conllevaban un aumento sustantivo de los narcocultivos. Algunos lo venimos diciendo desde hace más de 2 años, sistemáticamente, yo lo he hecho, 4 columnas dedicadas al tema, advirtiendo que se iba a producir este aumento sustantivo y diciendo cuáles eran los impactos de las políticas del gobierno. Y la verdad es que, si bien coincido con Daniel en el sentido de que aquí no hay claramente una estrategia, yo sí tendría que agregar algo adicional. No solamente no hay una estrategia, sino que en este caso vamos a terminar el 2016 con el mayor número de narcocultivos en la historia colombiana y con 2/3 partes más de narcocultivos que en el momento en que menos alcanzamos. Es decir, en el periodo de Santos, los narcocultivos en el país han crecido casi un 70%. Doctor Rafael Nieto, cuando el doctor Rico estaba hablando, usted movía la cabeza. ¿En desacuerdo en algún punto? Pero digamos en algunos elementos que me parece de fondo habría que tener algunas precisiones. Una, es cierto que no fue totalmente exitosa la política, pero discrepo en suponer que no tuvo éxitos importantes. Haber disminuido los narcocultivos a 50.000 hectáreas, estoy redondeando, fue realmente un éxito. Que estemos en 200 o 220.000 es un desastre, porque en el caso colombiano además, y hay que decirlo Juan Guillermo con todas las letras, los narcocultivos están íntimamente ligados a la violencia. Donde hay narcocultivos hay grupos armados ilegales, donde hay grupos armados ilegales hay violencia. De manera que vamos a tener un ejercicio de reproducción de la violencia íntimamente vinculado al aumento sustantivo de los narcocultivos. Eso es un primer elemento. El segundo, yo sí creo que este gobierno tiene unas responsabilidades que son importantes. Renunció a la aspersión. La aspersión era un garrote que evidentemente desestimulaba la posibilidad de incrementar el cultivo. Al eliminarla, la gente tiene un estímulo adicional para cultivar. Segundo, hizo un waiver de 2 años, un permiso de 2 años para que no haya ninguna sanción penal a los narcocultivadores.
Eso tiene también un mensaje para el narcocultivador, que tiene 2 años para seguir cultivando sin que tenga ninguna responsabilidad penal. Después estableció un conjunto de beneficios que hizo públicos antes de la firma del acuerdo definitivo con las FARC, de ese acuerdo que yo llamo un acuerdo remendado, donde se establecían un conjunto de beneficios para los narcocultivadores que no tenían los campesinos que cultivan lícitamente, cultivos lícitos, y eso da un estímulo adicional. Y uno podría seguir haciendo ejercicios de estos dirigidos a mostrar cómo la política de este gobierno es al final la responsable, en buena medida, de que los narcocultivos en este mismo gobierno hayan saltado de 50.000 a 200 o 220.000 hectáreas. Doctor Nieto Loaiza, le quisiera preguntar también sobre otro tema que veo bastante preocupación entre los televidentes, y es el de la corresponsabilidad que hay con los Estados Unidos también en la lucha contra el consumo. ¿Usted cree que en los Estados Unidos está correspondiendo a esa lucha que nosotros estamos dando acá en Colombia? Con un ítem, si me perdona, Andrea, para agregarle a la pregunta suya, que en las declaraciones que dio ayer y hoy a los medios el secretario Bromfield, ex embajador en Colombia, dice que el problema ya no es la coca que va de Colombia a los Estados Unidos, el problema en el consumo, sino el consumo que hay en Estados Unidos desaforado de heroína y de opiáceos, que dice él que el crecimiento del consumo de coca es mínimo frente a un 60% que ha crecido el consumo de heroína y opiáceos. Más un dato adicional, Juan. La coca se ha mantenido en el consumo en los 2 o 3 últimos años. Básicamente es la misma cifra, no está aumentando. En los Estados Unidos aumenta el consumo de coca en el sur de América Latina, básicamente en Argentina y en Brasil, aumenta en Rusia y en algunos países europeos, y mantiene una tendencia marginal, pero también de aumento en Europa. En Estados Unidos se mantiene. Pero entonces, frente a la pregunta que le hizo Andrea, ¿cómo es el tema de la corresponsabilidad si no ha aumentado? Dicho esto, lo que se está consumiendo, pero de una manera realmente mucho mayor que antes, son las drogas químicas y artificiales. Éxtasis, speed, ese tipo de cosas son hoy un peligro aquí y afuera. Pero dicho esto, la coca sigue siendo un gran negocio y sigue habiendo un mercado enorme en todo el mundo. En la medida en que existe ese mercado, evidentemente va a haber una demanda que incrementa la posibilidad del cultivo. Fuimos mucho más exitosos en todo caso nosotros en algún momento donde logramos reducir de manera sustantiva la oferta. Ahora, ¿hay una corresponsabilidad de los Estados Unidos? Claro que la hay. También nuestra. Las cifras de consumo en Colombia están subiendo sustantivamente y no hay ninguna política del Ministerio de Salud sobre el tema. Dicho esto, lo que también hay que reconocer es que los Estados Unidos, desde el gobierno de Pastrana, han puesto millones de dólares sobre la mesa en la lucha contra el narcotráfico, y eso fue el Plan Colombia. ¿Qué hizo el presidente Santos? Le pidió a los Estados Unidos que replanteara el destino de esos recursos y pidió que se pusiesen sobre la mesa algo más de 400 millones de dólares para fortalecer el acuerdo de paz. Con Trump, lo que uno cree que va a pasar es que esa cifra quizás se mantenga, es posible que se disminuya en algo, pero en todo caso se va a redirigir de nuevo, ya no a fortalecer los acuerdos de paz, sino de nuevo al tema de erradicación. Yo creo que es indispensable tener una estrategia integral, evidentemente eso es una necesidad, tiene que haber garrote y zanahoria al mismo tiempo, pero lo que creo que es al final el interés nacional es disminuir de manera sustantiva los narcocultivos, porque en Colombia la historia nos muestra que los narcocultivos van pegados al aumento de la violencia, y el presidente Santos pretende disminuir la violencia con acuerdos con la guerrilla, pero al mismo tiempo sus políticas conllevan a un aumento sustantivo de los narcocultivos que van a generar más violencia. Está reemplazando una cosa por otra y es claramente desafortunado.